Pablo no volvió al cementerio el siguiente martes, ni el martes después de ese tampoco, ni el siguiente después de aquel. Durante 3 semanas completas evitó ese lugar como si fuera tierra maldita y contaminada, pero la imagen de esos ojos oscuros y juzgadores lo perseguía sin descanso ni tregua. En las reuniones importantes del cartel con sus lugartenientes más cercanos, cuando presentaban planes de nuevas operaciones violentas, veía el rostro de Daniel superpuesto sobre los mapas militares y las fotografías de objetivos. En las noches largas de insomnio cruel, cuando intentaba inútilmente dormir al lado de Victoria en la cama matrimonial, soñaba una y otra vez con el edificio DAS explotando en cámara lenta horrible, cada fragmento pesado de concreto cayendo como sentencia divina irrevocable. Victoria notó el cambio profundo en su esposo casi de inmediato. Después de 15 años largos de matrimonio tormentoso, conocía perfectamente cada cuando Pablo Escobar vio por primera vez esos ojos en el cementerio. No sabía que la mirada silenciosa de un niño haría lo que 1000 soldados no pudieron, romper al hombre más peligroso de Colombia. El reloj marcaba las 4:30 cuando Pablo salió de su refugio. La ciudad dormía. Solo perros callejeros y borrachos poblaban las calles vacías. Conducía solo su jeep negro, algo que sus guardaespaldas odiaban, pero esto era sagrado. Cada martes a las 5 de la mañana Pablo Escobar visitaba la tumba de su madre Hermilda, siempre solo, sin escoltas. Era su único momento de vulnerabilidad, cuando el rey de la cocaína era solo un hijo huérfano. El cementerio se extendía silencioso bajo la luz grisácea del amanecer. La niebla bajaba desde las montañas como sábanas de fantasmas. Los cipreses se alzaban como dedos retorcidos. Pablo caminaba despacio con rosas blancas en la mano, las mismas que su madre amaba. «Buenos días, mamá», susurraba arrodillándose. Limpiaba la lápida con un trapo viejo que guardaba en el bolsillo. Manuela preguntó por vos ayer. Le dije que estabas en el cielo cuidándonos. Acomodaba las flores con cuidado, siempre rosas blancas, nunca rojas. Las rojas eran de amor romántico, las blancas de amor puro, filial. Pero esa mañana sintió algo diferente, una presencia. El instinto que lo había mantenido vivo le gritaba que no estaba solo. Se volteó rápido, la mano hacia la pistola. Nada, solo tumbas y niebla. Respiró hondo. Paranoia, pensó. Continuó hablando con su madre sobre sus miedos nocturnos, las pesadillas donde lo perseguían fantasmas con rostros quemados, la sensación de cavar su propia tumba cada día. Mamá, continuó con voz quebrada, a veces pienso que te decepcioné, que querías que fuera doctor, no esto, no el monstruo en que me convertí. Entonces lo vio. Entre 2 mausoleos medio oculto por la niebla, había un niño, flaco como rama seca, ropa raída, pies descalzos, y esos ojos oscuros lo miraban fijamente sin pestañear, sin miedo, sin rabia, solo mirando. Pablo se quedó inmóvil. Un niño en el cementerio a las 5 de la mañana. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó Pablo. Su voz salió áspera. «Es peligroso andar solo». El niño señaló una tumba cercana, simple, sin flores, con lápida barata. «María y Roberto Jiménez, que Dios los tenga en su gloria». Un escalofrío recorrió a Pablo. Esos nombres sonaban familiares pero no recordaba de dónde. ¿Cuántos muertos había ordenado? ¿Cientos? ¿Miles? Lo que Pablo no sabía era que esos ojos lo seguirían el resto de su vida. El niño dio un paso adelante. La niebla se movía a su alrededor como si fuera parte de ella. Sus pies descalzos dejaban huellas en el rocío. «Vos mataste a mis papás», dijo el niño. La voz era tranquila, sin llanto, sin grito, solo un hecho. Pablo sintió que el aire se espesaba. «¿Qué dijiste?» «El edificio DAS, hace 2 años, la bomba», y Pablo recordó. 1989. Camioneta llena de dinamita, 63 muertos, 500 heridos, daños colaterales. Le habían dicho, «Muchacho, mi papá arreglaba las luces», continuó el niño. Sacó algo del bolsillo, un trompo de madera viejo pintado de rojo desgastado. Lo hacía girar nervioso en su mano. «Me enseñó a jugar con esto». Decía que su papá se lo había dado. Pablo miró hipnotizado el trompo girando. Un objeto tan simple, tan inocente. «Mi mamá lo fue a buscar porque mi hermanita tenía fiebre. Necesitábamos plata para el doctor». El trompo cayó. El niño lo recogió y siguió haciéndolo girar. Los encontraron abrazados, ella tratando de protegerlo. Cada palabra era una puñalada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Pablo con voz ronca. «Daniel, Daniel Jiménez. Tengo 10 años». «Daniel, la guerra tiene. Mi hermanita tiene 5 años», lo interrumpió. «Me pregunta todos los días cuándo vuelven. Le digo que fueron a arreglar las luces del cielo». El trompo cayó otra vez. Esta vez Daniel no lo recogió inmediatamente. «¿Vos qué le decís a tu hija cuando te pregunta dónde estás?». La pregunta golpeó como bala perdida. Pablo pensó en Manuela preguntando por qué no podía ir al parque.
parque. ¿Por qué había hombres armados? ¿Por qué mamá lloraba? Le digo que estoy trabajando. Mentira, dijo Daniel simplemente. Recogió el trompo. Como yo le miento a mi hermanita. Pablo miró alrededor del cementerio, buscando alguna salida, alguna escapatoria de esta conversación imposible que le quemaba por dentro. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de violeta pálido y naranja suave. Los pájaros empezaban su canto matutino, ajenos completamente al drama humano que se desarrollaba entre las tumbas. ¿Dónde está tu hermanita ahora en este momento?, preguntó Pablo, aunque no sabía exactamente por qué necesitaba saberlo. Con mi tía Marta en la Comuna 13. Ella nos recogió cuando pasó todo lo de la bomba. Vive en una casa pequeña de 2 cuartos con techo de zinc que gotea cuando llueve. Trabaja todos los días limpiando casas de gente rica en el poblado para darnos comida y ropa. Daniel lo miró directamente a los ojos sin pestañear. Gana menos en un mes entero de lo que vos probablemente gastás en una sola cena con tus amigos. Pablo sacó su billetera de cuero italiano casi por instinto, como reflejo automático. Estaba repleta de billetes grandes que no significaban nada para él, miles de pesos que eran solo papel. Toma esto, dale esto a tu tía, para tu hermanita, para que tengan comida decente. Daniel miró fijamente el dinero extendido pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. Sus manos pequeñas permanecieron quietas, firmes a los costados de su cuerpo delgado. No quiero tu plata sucia, señor. No es para vos entonces. Pablo extendió aún más los billetes casi suplicando. Es para Carolina, para que ella tenga comida en la mesa, ropa sin agujeros, útiles para la escuela. Mi tía dice que la plata sucia mancha las manos de quien la toca. Dice que así empezó todo este infierno en Colombia. Gente tomando plata que no debía tomar de gente que no debía darla. Pablo guardó lentamente la billetera, sintiéndose extrañamente rechazado por primera vez en décadas. Nadie rechazaba su dinero, nunca, absolutamente nadie. El dinero de Pablo Escobar compraba lealtades, compraba silencios, compraba voluntades, pero no podía comprar el perdón de un niño descalzo de 10 años. Vengo aquí todos los martes sin falta desde el día del entierro, dijo Daniel caminando despacio hacia la tumba de sus padres y sentándose en el pasto húmedo frente a ella, sin importarle que su pantalón raído se empapara. Siempre a las 5 de la mañana exactas, cuando todavía está oscuro, a contarles cómo le va a Caro en la escuela, a preguntarles qué debo hacer, a pedirles que me den fuerzas para seguir cuidándola yo solo. Hizo una pausa larga, mirando fijamente la lápida agrietada con sus letras despintadas. Y siempre, todos los santos martes, veo a un señor gordo con bigote negro que viene a otra tumba aquí cerca, un señor que llora como bebé recién nacido frente a la tumba de su propia mamá, como si fuera el hombre más solo del mundo. Pablo sintió algo romperse violentamente dentro de su pecho, como si una fisura antigua finalmente se abriera del todo. Este niño flaco y descalzo lo había estado observando durante semanas, tal vez meses enteros. Había visto sus momentos más íntimos, más privados, más vulnerables, más humanos. Había visto al Pablo que absolutamente nadie más conocía en este mundo, ni siquiera Victoria su esposa. Había visto al hijo huérfano que lloraba por su madre, no al temido rey del narcotráfico que hacía temblar a Colombia entera. Mi tía dice que hasta los demonios tienen mamá. Daniel sacó el trompo y lo hizo girar lento. Pero no sé si los demonios lloran de verdad. No soy un demonio, dijo Pablo. ¿Entonces qué sos? Pablo no tenía respuesta. Por primera vez en décadas no tenía nada que decir. El sol asomaba. El trompo giraba hipnótico. Daniel sacó un papel doblado. Lo desdobló con cuidado. Era un dibujo infantil. 2 figuras grandes y 2 pequeñas. Una familia. Mi hermanita hizo esto. Dice que somos nosotros 4 todavía juntos. Su voz se quebró apenas. No sabe dibujar fantasmas. Pablo sintió algo quebrarse en su pecho. Miró la tumba de su madre. ¿Qué pensás de mí ahora, mamá?, susurró. ¿Ves lo que hice? ¿Ves en lo que me convertí? Daniel guardó el dibujo. Mi mamá decía que todos tenemos una luz adentro, que nunca se apaga del todo. Tu mamá se equivocaba. ¿O vos tenés miedo de buscarla? Pablo miró al niño de 10 años. Un niño más sabio, más valiente, más humano que él. Pablo no volvió al cementerio el siguiente martes, ni el martes después de ese tampoco, ni el siguiente después de aquel. Durante 3 semanas completas evitó ese lugar como si fuera tierra maldita y contaminada, pero la imagen de esos ojos oscuros y juzgadores lo perseguía sin descanso ni tregua. En las reuniones importantes del cartel con sus lugartenientes más cercanos, cuando presentaban planes de nuevas operaciones violentas, veía el rostro de Daniel superpuesto sobre los mapas militares y las fotografías de objetivos. En las noches largas de insomnio cruel, cuando intentaba inútilmente dormir al lado de Victoria en la cama matrimonial, soñaba una y otra vez con el edificio DAS explotando en cámara lenta horrible, cada fragmento pesado de concreto cayendo como sentencia divina irrevocable. Victoria notó el cambio profundo en su esposo casi de inmediato. Después de 15 años largos de matrimonio tormentoso, conocía perfectamente cada uno de sus gestos más mínimos, cada una de sus expresiones faciales, cada cambio en su voz o su mirada. ¿Qué te pasa realmente, Pablo?, le preguntó una noche mientras él miraba fijo al techo oscuro de la habitación sin poder cerrar los ojos. Hace semanas enteras que no dormís bien para nada. Hace semanas que te veo distante, perdido en pensamientos oscuros que no compartís. Nada grave, mi amor. Son solo negocios complicados del cartel que me tienen preocupado.
No me mintas a mí. Victoria lo miró con dureza. Te conozco mejor que nadie. Esto es completamente diferente a otras veces. Esto no es sobre negocios del cartel. Esto es algo personal que te está comiendo por dentro. Pero no eran negocios en absoluto. Ni siquiera era la guerra constante y sangrienta contra el gobierno colombiano y los carteles rivales de Cali. Era algo infinitamente peor y más corrosivo. Era conciencia despertando. Esa cosa molesta y punzante que Pablo había enterrado tan profundo durante años que creía completamente muerta estaba despertando lentamente, como monstruo antiguo saliendo de su tumba olvidada. Y dolía infinitamente más que cualquier herida física que hubiera recibido jamás en combate. Una noche particularmente oscura y fría, Manuela entró corriendo desesperada al estudio privado de Pablo. Venía llorando desconsoladamente, con el camisón rosado empapado de sudor frío por el miedo. Había tenido otra pesadilla terrible. Papá, sollozaba mientras se tiraba a sus brazos temblorosa. Soñé horrible que vos te ibas en un carro negro y no volvías nunca más a casa. Como le pasó al papá de mi amiga Sofía del colegio que un día normal se fue a trabajar y nunca regresó jamás. Pablo la abrazó fuerte contra su pecho grande, sintiendo sus pequeños sollozos que le partían el alma. Eso nunca va a pasar en la vida, princesa mía hermosa. Papá nunca te va a dejar sola en este mundo. ¿Lo prometes de verdad? ¿Lo jurás por lo más sagrado? Lo prometo por mi vida entera, por tu vida preciosa, por todo lo que amo en este mundo. Pero mientras la abrazaba protectoramente, meciendo su cuerpecito tembloroso entre sus brazos fuertes, Pablo vio claramente superpuesto el rostro acusador de Daniel sobre el de su hija. Otro padre bueno había prometido exactamente las mismas palabras a su hija pequeña. Otro padre trabajador que había ido a trabajar una mañana cualquiera y nunca volvió a casa porque Pablo Escobar había decidido fríamente que era necesario poner una bomba gigante de 200 kilos de dinamita en una camioneta azul estacionada. Al cuarto martes después de ese primer encuentro perturbador, Pablo no pudo resistir más la presión interna. Tenía que volver al cementerio aunque le doliera. Tenía que ver si el niño seguía yendo fielmente cada semana. Tenía que, exactamente, pedir perdón de rodillas, justificarse con excusas baratas. Ni él mismo lo sabía con claridad meridiana. Solo sabía con certeza que algo poderoso dentro de él lo empujaba irresistiblemente a regresar a ese lugar. Llegó al cementerio de San Pedro a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez sus manos grandes temblaban ligeramente al abrir la verja pesada de hierro oxidado. La niebla matutina era más espesa que de costumbre, como si el cementerio mismo quisiera deliberadamente ocultar secretos oscuros. Caminó lentamente hacia la tumba de su madre Hermilda con pasos pesados que hundían sus zapatos caros en el pasto mojado, como si cargara físicamente el peso del mundo completo en los hombros anchos. Y ahí estaba él esperando como siempre, Daniel, sentado inmóvil en el suelo húmedo junto a la tumba simple de sus padres, con el trompo rojo desgastado en la mano delgada. Lo hacía girar lentamente en el suelo entre las hierbas, observando hipnotizado cómo daba vueltas perfectas sin tambalearse. Volví finalmente, dijo Pablo innecesariamente, con voz que sonaba extraña y ajena incluso para él mismo. Lo sé perfectamente, sabía que ibas a volver eventualmente. Daniel no levantó la vista del trompo girando. Los que lloran en las tumbas de sus muertos no pueden quedarse lejos mucho tiempo. El dolor los trae de regreso siempre, como imán invisible que no se puede resistir. Pablo se sentó lentamente en el pasto húmedo, a varios metros de distancia del niño, manteniendo espacio respetuoso entre ambos. Dos personas completamente diferentes en un cementerio silencioso, uno poderoso, temido por millones en todo el país, otro pequeño, sin absolutamente nada material en este mundo. Pero en ese momento extraño y surreal, el niño descalzo parecía gigante e imponente, y Pablo insignificante y pequeño como hormiga. He estado pensando muchísimo, comenzó Pablo después de un silencio largo e incómodo, eligiendo cuidadosamente cada palabra como quien camina por campo minado, en lo que dijiste la última vez que nos vimos, en tus padres buenos, en lo que les pasó por mi culpa directa. ¿Ahora sentís remordimiento real? Daniel finalmente lo miró directo con esos ojos que parecían ver hasta el alma podrida. ¿O solo sentís lástima miserable de vos mismo? ¿Lástima porque un niño pobre te hizo sentir culpable por primera vez? La pregunta golpeó duro y certero en el centro porque Pablo honestamente no sabía la respuesta. ¿Era remordimiento genuino o solo era autocompasión disfrazada de arrepentimiento? Tengo hijos propios también, dijo finalmente Pablo, esquivando cobardemente la pregunta directa. Una niña casi de tu misma edad, un hijo adolescente de 16 años. Los amo más que a mi propia vida. Daría absolutamente todo lo que tengo por protegerlos del mal. Mis papás también me amaban más que a su propia vida, respondió Daniel con esa simplicidad devastadora de los niños. Y mira dónde están ahora por tu culpa, bajo tierra fría convertidos en polvo. Lo sé perfectamente, créeme que lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Si vos tenés hijos que amás con todo tu ser, ¿cómo podés destruir tranquilamente a los papás de otros niños inocentes? ¿Cómo podés crear huérfanos sabiendo perfectamente lo que se siente amar a un hijo con toda el alma? Pablo sintió que las palabras se atascaban dolorosamente en su garganta como piedras filosas. No había absolutamente ninguna forma de explicar lo fundamentalmente inexplicable. No había palabras en ningún idioma. Mi papá era un hombre bueno de verdad,
continuó Daniel con voz que se quebraba lentamente. El trompo seguía girando hipnótico entre ellos. Nunca le hacía daño a absolutamente nadie en su vida. Los domingos sin falta me llevaba al parque a jugar fútbol con otros niños del barrio pobre. Me enseñó pacientemente a andar en bicicleta sosteniéndome hasta que aprendí solo. Me leía cuentos emocionantes de aventuras antes de dormir cada noche sin excepción. Cada frase que salía de la boca inocente de Daniel era como un clavo oxidado siendo martillado lenta y dolorosamente en el corazón destruido de Pablo. Mi mamá cantaba canciones viejas mientras cocinaba en la cocina pequeña de la casa. Daniel sacó el dibujo arrugado otra vez y lo miró con amor infinito. Canciones hermosas que su propia mamá le había enseñado cuando ella era niña. Hacía el mejor sancocho del mundo entero, con ese sabor especial que ningún restaurante caro puede igualar jamás. Y siempre sin falta nos decía que nos amaba antes de apagar la luz cada noche. Pablo cerró los ojos con fuerza dolorosa, apretándolos hasta que vio manchas de colores brillantes detrás de los párpados. Podía imaginarlo todo con claridad cinematográfica perfecta. Una familia simple, ordinaria, feliz, normal. Una familia que él había destruido completamente con una orden casual dada mientras desayunaba tranquilo huevos revueltos, sin pensarlo dos veces, sin considerar siquiera las consecuencias humanas reales y devastadoras. ¿Sabes qué es lo peor? Daniel lloraba ahora. No es que estén muertos, es que me estoy olvidando de sus caras. La voz de mamá se hace borrosa, la risa de papá se desvanece. El trompo dejó de girar, Daniel lo guardó, y mi hermanita ni siquiera los recuerda. Son solo nombres en una tumba. Fotos viejas, historias que yo cuento pero que ella no puede sentir. Pablo sintió lágrimas. ¿Cuándo había llorado de verdad la última vez? Daniel, dijo con voz ronca, si pudiera devolvértelos lo haría. Si pudiera deshacer esa noche lo haría ahora mismo, pero no podés. Nadie puede deshacer la muerte. No, no puedo. Silencio absoluto. El sol asomaba pintando el cielo de naranja. Un nuevo día indiferente al dolor. ¿Por qué venís a ver a tu mamá? Preguntó Daniel. Porque la extraño, porque era la única que me entendía. ¿Le contás lo que haces? ¿Le contás de las bombas? Pablo tragó saliva. Le cuento que trato de proteger a mi familia. Mentís. Le mentís a tu mamá muerta, como yo a mi hermanita. Porque la verdad duele demasiado. Pablo sacó una foto. Manuela y Juan Pablo sonriendo en la hacienda. Estos son mis hijos. Daniel la miró pero no la tomó. Parecen felices. Lo son. Trato de que lo sean. ¿Saben lo que haces? No, los protejo de eso. Daniel rió amargo. Como yo tenía, hasta que vos decidiste que no lo merecíamos. Tenés razón, soy un monstruo. Entonces, ¿por qué no parás? Porque no puedo. Si paro, mis enemigos me destruyen. Si paro, pierdo todo. Entonces ya perdiste. Porque construiste todo sobre muertos. Y los muertos no hacen buenos cimientos. Pablo se levantó agitado. ¿Qué querés de mí? ¿Que me suicide? ¿Que me entregue? Quiero que seas humano, que recordés que cada muerto es el papá de alguien, la mamá de alguien. Ya lo sé. No, si lo supieras no podrías dormir, no podrías mirar a tus hijos sin ver a los huérfanos que creaste. Las palabras cayeron como martillazos. Pablo sintió algo quebrarse definitivamente. Pasaron semanas. Pablo seguía viniendo cada martes. Daniel estaba ahí. No hablaban mucho, solo se sentaban en silencio. Pero algo cambiaba en Pablo. Empezó a ver caras donde antes veía objetivos. Empezó a imaginar familias. Empezó a escuchar llanto de niños. En una reunión, propusieron bombardear un edificio gubernamental. Hay oficinas civiles en 3 pisos, señaló alguien. Secretarias, mensajeros. Antes Pablo habría dicho que no importaba. Pero ahora, ¿cuánta gente inocente? 50 tal vez, 100 en el peor caso. Pablo cerró los ojos, vio rostros, vio familias, vio trompos rojos cayendo. No, dijo, busquen otro objetivo. Sin civiles. Sus hombres lo miraron como si estuviera loco. Gonzalo lo llamó aparte. Patrón, está bien, busquen otro objetivo. Esa noche Victoria lo encontró fumando en el balcón. Algo cambió en voz. Pablo fumó en silencio. Hay un niño en el cementerio. Perdió a sus papás en el DAS. Victoria apretó su mano. Y ahora lo ves en todas partes. En Manuela, en Juan Pablo, en cada niño de esta ciudad. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero algo tiene que cambiar. Días después, Pablo volvió con algo diferente. Flores para su madre y para los padres de Daniel. Daniel lo observó colocarlas en la tumba. ¿Por qué? Porque merecen flores. Es lo mínimo que puedo hacer. Las flores no devuelven vidas. Lo sé, pero es lo único que tengo. Daniel miró las flores. Mi mamá amaba las rosas blancas. Por primera vez, se sentaron cerca. 2 personas rotas, unidas por la tragedia. ¿Alguna vez vas a dejar de matar? Preguntó Daniel. Pablo pensó cuidadosamente. No lo sé, quisiera prometértelo. Pero sería otra mentira. Al menos sos honesto. ¿Sabes qué es irónico? Empecé esto para dar mejor vida a mi familia. Y ahora viven con miedo constante. Manuela tiene pesadillas. Juan Pablo crece rodeado de violencia. Entonces lo hiciste por nada. Tal vez nunca fue por mi familia. Tal vez fue por mi ego. Por querer ser el más poderoso. Era la primera vez que Pablo admitía esa verdad. 2 semanas después, domingo. Pablo raramente llevaba a sus hijos a lugares públicos. Pero Manuela insistió. Quería helado en la plaza. Estaban sentados cuando Pablo lo vio. Daniel,
con una niña de la mano, su hermanita. Daniel también lo vio, se quedaron mirándose. Entonces Juan Pablo se acercó corriendo sin saber quién era. Hola, ¿querés jugar fútbol? Daniel miró al muchacho bien vestido, zapatos caros, ropa nueva. Todo lo que él nunca tendría. No puedo, cuido a mi hermanita. Juan Pablo sacó un trompo nuevo. Mira, mi papá me lo compró. ¿Sabes jugar? Daniel miró su trompo viejo. Sí, mi papá me enseñó. ¿Dónde está tu papá? Murió. En una bomba. Juan Pablo no supo qué decir. Pablo observaba paralizado. Manuela se acercó corriendo. Papi, ese niño no tiene zapatos. ¿Le compramos? La hermanita de Daniel la miró. Vos tenés zapatos bonitos. Me los compró mi papi. Tu papi no te compra. Mi papi está muerto, dijo la niña. Pero Daniel dice que está arreglando las luces del cielo. Manuela volteó confundida. Papi, es verdad. Pablo sintió el mundo detenerse. Victoria se acercó rápido. Manuela, Juan Pablo, vengan. Pero Daniel habló. Su papá es Pablo Escobar, ¿verdad? Juan Pablo se tensó. Sabía lo que ese nombre significaba. ¿Vos quién sos? Soy Daniel, el hijo de la gente que tu papá asesinó. Silencio absoluto. Manuela no entendía, pero sentía el horror. Juan Pablo sí entendía. Yo no, mi papá no. Tu papá puso una bomba, mató a mis papás. Ahora yo cuido a mi hermanita solo. Juan Pablo volteó hacia su padre. Pablo vio en sus ojos algo que nunca había visto. Decepción, vergüenza, horror. Vámonos, ordenó Victoria. Pero Juan Pablo no se movió. Miraba a Daniel. Lo siento, no es tu culpa, dijo Daniel. Vos no elegiste a tu papá, como yo no elegí perder al mío. Los dos muchachos se miraron, víctima e hijo del victimario, unidos por el dolor. Pablo sintió su mundo desmoronarse. ¿Es verdad, papá? Juan Pablo habló quebrado. ¿Mataste a sus papás? Pablo no pudo mentir. Sí, ¿cuántos más como él? No lo sé. ¿Ni siquiera los contás? Esa noche Juan Pablo no cenó. Se encerró y lloró. Pablo intentó hablar. Hijo, tenés que entender. ¿Entender qué? Juan Pablo abrió la puerta. Ojos rojos. ¿Entender que mi papá mata gente inocente? ¿Entender que todo está pagado con sangre? Es más complicado. No, es simple. Vos elegís matar, y todos pagamos el precio. Pablo no tenía defensa. ¿Sabés qué es lo peor? Que yo quería ser como vos. Te admiraba. Lágrimas corrían. Pero sos solo un cobarde que se esconde detrás de bombas. Esas palabras destrozaron a Pablo más que cualquier bala. Los meses siguientes fueron oscuros. Juan Pablo apenas le hablaba. Manuela preguntaba por qué su hermano estaba triste. Victoria trataba de mantener la familia unida. Pablo seguía yendo al cementerio. Daniel estaba ahí con su trompo. Una mañana fría, Daniel habló. Mi tía dice que odiar te consume, que si sigo odiándote me voy a convertir en alguien como vos. Pablo sintió el golpe. Tu tía es sabia. No quiero ser como vos. No quiero que otros niños pierdan a sus papás. Entonces no lo seas. Sé mejor. Sé lo que yo nunca pude ser. Daniel lo miró largo. ¿Me vas a seguir matando gente? Probablemente. Aunque sepas que está mal, aunque lo sepa. ¿Por qué? Ya estoy muy adentro. Porque el monstruo que creé me consume a mí también. Días después, Pablo murió acribillado en un tejado. Daniel estaba en el cementerio cuando se enteró. No sintió alegría. No sintió satisfacción. Solo vacío. Años después, un hombre joven visitaba dos tumbas. Dejaba flores en ambas. En una sus padres. En otra, Hermilda Gaviria. Un niño se acercó. ¿Por qué le pones flores a ella si es la mamá del malo? El hombre sacó un trompo rojo desgastado. Lo hizo girar, porque alguien me enseñó que hasta los demonios tienen mamá, y que llorar no te hace débil. Le dio el trompo al niño. ¿Sabes jugar? El niño negó. Te enseño. Mi papá me enseñó, y su papá a él. El trompo giró perfecto entre ellos. Y en ese momento el mundo se detuvo. Las flores se marchitan. Los muertos permanecen. Los vivos eligen. Y a veces en un cementerio silencioso, un trompo rojo sigue girando. De padre a hijo. De víctima a sobreviviente. De oscuridad a algo que tal vez algún día pueda parecer luz.